Bueno, bienvenidos a los que estamos. Esta sesión tiene charlas que no están organizadas alrededor de un tema específico, pero tienen que ver sobre viabilidad. Hoy a la mañana escuchamos bastante sobre eso. Hay varios temas. Cohesión social, ahora Nicolás Gómez va a ser el primer presentador. Y luego hay temas sobre conocimiento tradicional, manejo participativo de varios países. Así que, Nicolás, puedes comenzar. Me llamo Nicolás, soy les quiero presentar los resultados de una tecnología asociado a computadores y en el estudio público y presentando los resultados y así que para un poquito de trasfondo y contexto, soy recién graduado de maestría y soy co-fundador de pescadores en la universidad y actualmente trabajo en una ONG de base comunitaria llamada PRT, en la cual implementamos educación transformadora de paz y de aprendizaje tangible en las manos. Así que es un poquito como hemos resaltado en esta conferencia, pues, la capacidad adaptativa de las unidades costeras es mucho, pero la dimensión del componente de foro y esto o el texto de infancia y así que lo quiero también poner un poquito de contexto de adaptación del cambio climático y mucha atención específica para Puerto Rico de los planes de clima de mayoría del 17 que crearon un número de pérdidas y pero más que eso, dentro de este contexto quiero resaltar que el empleo se ha adaptado y también el compartir y poder tener familiares, amistades, cambiar recursos, fue significativo en poder adaptarse por estos temas. Así que vemos que este componente de organización a nivel comunitario es importante. Así que, ¿qué significa? No nada más y nada menos. No solamente entre factores de escala, pero están entre pescadores. Y para los que han estado con redes sociales y temas los nodos estados en ciclo y son que representan a una persona. Y entre esas personas hay lazos, que lazos pueden ser intercambio, pueden ser intercambio de herramientas y lo que me voy a estar enfocando hoy, intercambio de información, intercambio de conocimiento entre pescadores, ¿no? que sobre abasteceros, sobre las condiciones meteorológicas, sobre un montón de cosas. El conocimiento intrínseco es muy importante intercambiar para luego poder organizarnos mejor como colectivo. Ok, muy bien. Así que esto pues una jerarquía se llama capital social y los académicos pues lo han categorizado como capital social entre personas de un mismo grupo, bonding. Los capital sociales que también
de fuente entre distintas comunidades o distintas personas, y obviamente capital social entre personas y luego de mayor rango. Y esto pueden ser agencias, pueden ser ONG, etcétera, según lo vayas definiendo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que la cohesión social es básicamente ese grado que une a las personas o a diferentes grupos. Y pues, eso es muy importante, ¿no? Porque puede facilitar el desarrollo de reglas en común, ya sea para manejar nuestros recursos o para tener otro tipo de acuerdos para mejorar pues, la viabilidad o las utilidades de nuestros trabajadores. Así que mantengan eso en mente porque este es como el fundamento de lo que vamos a estar hablando más adelante. Ok, la autogestión de nuestros pescadores. En Puerto Rico hemos tenido una larga trayectoria de asociaciones por el Estado que han sido pues, adaptadas a la realidad de las comunidades y también, nada, estos operan como unas cuasi cooperativas, pero básicamente es una unión legal donde se intercambian recursos, donde se vende la venta estable y tienen unos ciertos beneficios sociales y económicos. Y también el resto de los pescadores, todos, pescadores de pequeña escala artesanales, los que no son parte de asociaciones, pues por default son independientes. Todos tienen sus propias embarcaciones, pero los independientes ya tienen calidades mayores de transportar nada, mercadear su propia venta y pues hay unos beneficios y unos pros y contras de ambos modos de autogestionar la pesca de boga. Ok, y esto me lleva a la pregunta que a mí, como hijo de pescador y luego como persona que estoy estudiando las pescas, pues me apasiona y me siento una responsabilidad, ¿no? Es cómo nutrimos la cooperación entre nosotros mismos en la comunidad. Que es bastante compleja, ¿no? Y creo que todos estamos muy interesados en eso. Esto se puede operacionalizar de una forma más académica, ¿no? Como si un pescador independiente es más o menos probable de poder ser cohesión social que uno asociado. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, pues les quiero dar una breve introducción a Puerto Rico. En el mapa abajo pueden ver nuestro archipiélago. Específicamente vamos a estar explorando la zona del noreste, una zona muy pequeñita, pero que tiene unas comunidades muy propicias para contestar. Pues básicamente hay una reserva de no pesca, propuesta por pescadores, de hecho, y que tiene un sistema de comanejo. Lo pueden ver ahí en líneas entrecortadas en azul. Y tienen, pues, estas comunidades una proporción similar, ¿no? Entre pescadores asociados y independientes. Y también tienen unos centros de desembarco con intervenciones similares del Estado a través de las últimas décadas y acceso pues, a diferentes mercados, ya sea por la creación geográfica o por cercanía a las ciudades, así como pues, diferentes métodos de organización. Y los pueden ver Las Toabas, Sardinera, Maternillo, Úcares y la comunidad de Tenesco, la isla municipio de Culebra. Y me pueden preguntar un poquito más adelante los retos éticos, ¿no? de trabajar en una comunidad en la cual perteneces y cómo esas relaciones se dan. Pero este es el contexto, 5 centros de desembarco. Así que vamos para allá. No les quiero aburrir mucho con los métodos, podemos hablar un poquito más después, pero en adición a entrevistas semiestructuradas, lo que les voy a estar presentando hoy son los resultados de un cuestionario de redes sociales a 61 pescadores de estas zonas de desembarco. Así que la pregunta a un pescador tenía atributos del pescador como tal, cosas estándares, ¿no? Cuánto pesca, cuánto vendes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para contestar esta pregunta son esas relaciones. Específicamente, con cuáles pescadores tú compartes y por qué. Y pues siguiendo un modelo de bola de nieve,
se iban descartando o añadiendo personas a esta población, basado en si esa persona consideraba a la otra persona, un pescador consideraba a otro pescador, que era un pescador comercial, que era un pescador artesanal, que se dedicaba a esto como dentro del... Y ahí pueden notar un asterisco, no voy a entrar en esto en detalle, pero es sumamente importante decirlo, que eso ya excluía dentro de la percepción de los pescadores a casi todo el género femenino, ¿no? Porque, no, 98% de los que pescaron eran hombres. Ahí las actividades de las mujeres antes y después de la pesca pues eran excluidas porque no se consideraban como pescador. Bueno, pero seguimos. Nuestro de Bonanieve y ahora vamos a los resultados. Ok, al fin y al cabo, de esa posible matriz de pescadores, en el 76, 375 lazos de intercambio de conocimientos de pescadores en total. Y para que tengan una idea de lo que significa estas gráficas visuales, los pescadores, cuanto más unidos están en las gráficas, pues cualitativamente representa más. Perfecto. Esta gráfica, en los nodos, los pescadores están en círculos, cada uno tiene su numerito. El tamaño representa que están conectados a ese índice de neutralidad. Y los colores pues representan los puntos de desembarco. Aquí se pueden ya ver, bueno, y el tamaño del lazo significa la frecuencia de esa información. Y ya se pueden ver ciertos patrones, como por ejemplo los pescadores de culebra, pues, tienen cierta estructura, igual con los pescadores de úcares. Y cualitativamente podemos entender no solo que hay conexión entre distintos desembarcos, pero que también hay mucho, lo que llaman en inglés, bonding, ¿no? Mucha unión por zonas geográficas. Esto lo podemos ver. Dentro del cuestionario también habían otros atributos de los pescadores, como el arte primario. Todos sabemos aquí que los pescadores no estamos con un solo método, sino vamos cambiando distintos artes según la oportunidad y la necesidad y las carreras, etc. Así que vamos a seguir. Aquí ven que está un poquito más heterogéneo los patrones, pero que como quiera se pueden ver una diferencia entre estos artes. Específicamente los que utilizan Stubar, los malacates de profundidad y otros. Y bueno, a lo que vamos. En la misma gráfica, los mismos datos, pero cuando estamos visualizando ya entre pescadores asociados independientes. Y en este caso tenemos a los independientes en naranja / amarillo y las distintas asociaciones con unos patrones muy interesantes que no les voy a entrar en detalle, pero hay ciertos clusters. Hay un modelo, el modelo básicamente lo que valida patrones cualitativos que fueron tratados. Este es el problema de no poder actualizar. Pero voy a seguir con esto. El modelo varía, básicamente valida lo que estamos de decir. Y es muy importante que el último, ¿no? Donde no solamente es entre dos personas, sino cuando considera un tercer espectador y que esa información fluye entre un mayor número de personas. Por ejemplo, entre Juan Carlos. Ok, esto lo quiero resaltar rapidito. La probabilidad de un lazo era simplemente 5.8%, pero la probabilidad de que esa información sea recíproca aumentaba la probabilidad de que colabore. Eso es muy importante, ¿no? Que significa que hay una norma social ahí que a prestar atención. Y vamos a seguir. Seguir. Ok, este es el resultado que quiero que se queden. Básicamente los pescadores compartían conocimientos más entre sí que los independientes. Esto tiene implicaciones de manejo muy importantes para no dejar ciertos grupos aislados. Okay.
La comunicación entre pescadores comerciales de Puerto Rico es muy segmentada y muy regionalizada, y para poder crear unión, primero hace falta comunicación. Y con la comunicación constante lograremos una unión. Esto es cita de un pescador comercial. Y también las instituciones de manejo tienen que tener tener en cuenta estas diferencias entre los distintos grupos para eso, para asegurarnos que cambios en política pública lleguen a los sectores más vulnerables. Y bueno, les dije, esto no iba solamente a ser una presentación académica, sino de cómo implementamos resultados, cómo después que termina un grado académico, en mi caso, regreso a la comunidad, y al diseminar estos resultados, los profesores se motivan y dicen, mira, sí, tenemos esta necesidad, hemos tenido estas ideas, nos puedes ayudar con esto. Y después de muchas reuniones, muchas reuniones, en un año y medio de proceso, hemos logrado democráticamente crear una asociación de pescadores, una junta electa, donde tenemos ya un capital social mayor, y en el proceso estamos diseñando más reglas y un programa educativo, pues, así como muchos planes para poder explotar esto. Muchas gracias por tu atención. ¿Cuántos apuntadores hay? ¿Son todos? Sí. Pues, Of course, yeah. last question that I So basically, associate fishers have communications that are very hermetic among themselves. And so it's easier for managers, right, to contact the fishing leader and to say, hey, we're having a draft on a new regulation or a policy. And so, and that leader communicates it with its members. And for independent fishers, it's just harder to get to. And if associated fishers and independent ones are not communicating with themselves, well, you leave a certain significant population out. So that's just one of the implications. Of course, there's also the divide that it creates among the fishermen that could create future conflicts, which we want to mitigate. Para resumir en español, básicamente está recalcando esa diferencia que crea entre la comunicación entre pescadores asociados independientes y cómo puede crear pescadores marginalizados cuando no les llega esa información de cambios de política a los independientes, como un ejemplo. Así que, thank you. Bueno, voy rápido porque son 5 minutos y no me quiero pasar, así que yo les voy a presentar un trabajo sobre la dinámica de 5, sí. La dinámica de la flota artesanal de Jalisco a través del coleccionamiento ecológico de los pescadores. Este es un trabajo, uno de los muchos trabajos que hicimos que iban encaminados a la creación de una red de refugios pesqueros en la costa de Jalisco. Digo iban porque más adelante voy a contar qué pasó. Entre los cuales pues necesitamos mucha ayuda de los pescadores para decidir qué áreas son más adecuadas para establecer el refugio, ¿no? Entonces, como introducción, pues la pesca de Jalisco es 100% artesanal, no hay ni una sola embarcación
industrial en todo el estado, registrado. La flota está formada por pangas, que son embarcaciones de fibra de vidrio, de casco de 7-8 metros de longitud por hora, todos con motor fuera borda, de entre 50 y 90 caballos. Recientemente los planes con la pesca de renovación, pues renovaron todos los motores a 4 tiempos, son más eficientes y pues prácticamente pues, toda la flota. Nosotros trabajamos en la parte del sur de Jalisco, que está entre Punta Perla y Barra de Navidad. Y ahí tenemos 21 cooperativas de pescadores, que tienen 52 asociados. Estimamos que por cada asociado hay otros 3 que no están asociados, con lo cual el censo de pescadores es mucho más grande y hay 245 embarcaciones registradas. En 2015, con la pesca hizo un plan para ponerles un chip a todas las embarcaciones, porque en esta región es muy común la clonación, que es que un pescador tiene 2 lanchas, le pone la misma matrícula a los 2, con el mismo motor y va a pescar con las 2. Entonces, con el chip ya evitaban esa práctica. Entonces, nuestro objetivo era, pues, conocer las zonas de pesca, la estacionalidad, cómo trabajan los pescadores, con qué artes, utilizando primero su información y después verificando con otros métodos. Entonces, lo que hicimos primero fue obtener información de los pescadores a través de su propio conocimiento. Ahí nos costó, pues, ganarnos su confianza. La colaboración al principio era difícil, son reacios a dar información, y sobre todo la mayoría de ellos, cuando nos daban la información, oye, esto no se lo has dicho a los otros, ¿verdad? No quieren que los otros sepan sus propios datos y te van dando la información así poquito a poco. Entonces, lo que hicimos fue 2 oleadas de entrevistas, una 2011-2012, y después volvimos a hacer otra oleada en 2019. Entonces, entre ese tiempo seguimos trabajando con ellos, fuimos generando más confianza, entonces cada vez nos daban mejor información, de más calidad y más cantidad de información. Entonces, lo que les hacíamos era una entrevista estructurada, también con el método de bola de nieve, donde les hacíamos las mismas preguntas a todos, queríamos información personal, de la edad de los pescadores, la experiencia, a qué cooperativa estaban asociados, si eran propietarios de la lancha, etc. Y luego, aparte, pues queríamos datos de, pues, qué artes de pesca utilizan, en qué época del año, qué especies capturan con cada una, y después ya les dábamos unos mapas donde ellos nos tenían que dibujar o pintar en qué zonas pescaban. Entonces, con esos mapas que estaban hechos a mano y en colorito, lo que hicimos fue digitalizarlos y en cada entrevista convertirlo en una capa, ¿sí? Y los polígonos de pesca, juntarlos para agrupar las zonas donde hay más coincidencia, donde están más pescando por los mismos. Entonces ya los artes de pesca que utilizan pues son redes agalleras, buceo, línea de mano o viola, que le llaman ellos, y palangre de superficie, digo de fondo. Como se puede ver ahí, el rango de trabajo, como mucho, llega hasta los 90 metros. Si ven la primera foto, ninguna embarcación tiene mecanismo hidráulico para jalar el aparejo, lo tiene que hacer todo a mano. Entonces, todo depende de su fuerza y su capacidad para levantar una red de 70, 80 metros. Entonces, están limitados. Pero como se puede ver en el mapa general de toda la región, prácticamente todas las áreas de entre 0 y 70 metros pues están explotadas. O sea, no queda ni un metro cuadrado libre de que estén tirando a pared. Y eso vamos a ver ahora las diferencias entre artes, porque también varía. Aquí en la región tenemos 2 épocas del año, no hay 4 estaciones, hay 2. Hay la época de lluvias, que está asociada a la temperatura mucho más cálida, una termoclina muy profunda, y hay la época de secas, que está asociada a afloramientos costeros que provocan mucha mayor productividad y pues mucha más producción primaria, de plancton, etc. Entonces, hay una clara diferenciación estacional del recurso, mucho más abundante
en época seca y de afloramientos. Entonces, algunos artes sí que varían. Por ejemplo, los buceadores utilizan compresor con manguera y están 4 o 5 horas trabajando debajo del agua y explotan los mismos sitios, pero dividen su temporada en la langosta y en el pulpo. Entonces, la langosta, como tiene una veda de noviembre a junio, pues se supone que no la pueden pescar, van a pescar pulpo de mayo a septiembre. Pero también depende también de la turbidez del agua, porque es época de lluvias. Cuando llueve fuerte, el agua se pone toda turbia, entonces ya no pueden ir a pescar. Entonces la pesca es más intermitente. Pero las zonas prácticamente se puede observar que son las mismas, las de pulpo y las de langosta. Simplemente la langosta es mucho más rentable y de hecho la temporada de langosta se suele acabar en marzo porque se la acaban y ya no hay más. Y aunque la veda acaba en junio, pues directamente se van a pescar pulpo. Y las redes sí que hay una gran diferencia porque en época húmeda o de lluvias, la más cálida, pues se utiliza menos las redes porque hay mucho menos que capturar. En cambio, en época seca, pues, está mucho más abundante, pues prácticamente tiran redes por todas partes. Siempre el límite de profundidad de las redes es de unos 70 metros, porque a más profundo ya no pueden. Los buceadores normalmente bucean a menos de 30 metros, entre 0 y 15 es lo normal. No llevan absolutamente ningún control y hay muchos accidentes y hay varios muertos todos los años. Entonces, a pesar de eso, siguen igual. El palangre de fondo también tiene mucha diferencia. Ahí cambia, es mucho más utilizado en época de lluvias y menos utilizado en época seca, porque pues le sale más rentable usar redes que palangre en época seca porque hay mucha más captura y hay otras especies que son más afines a aguas frías y son muchos pelágicos, entonces les conviene más usar las redes y no los palangres. En cambio, en época de lluvias usa más los palangres. Y obviamente, pues también hay zonas donde se ven verde, son puntos calientes, donde más del 60% van a pescar ahí, pero prácticamente en todas las zonas van a pescar. Y la línea de habano la piola es el aparejo que usa más profundo, porque es una línea que tiene varios anzuelos chiquitos, que usan sobre todo en puntos muy concretos, en bajos, piedras, donde se agrupan o se pueden encontrar pues animales grandes, pargos grandes de 7, 8 kilos o más, meros, etcétera, donde van justo a ese punto y aquí es donde, como aquí no tenemos cartas náuticas, los pescadores nos iban diciendo, aquí está la piedra de afuera, aquí está no sé qué, aquí lo íbamos añadiendo a los mapas. Cuando le íbamos con el mapa nuevo a otro pescador, ¿y este quién te lo dijo? Oye, ¿y esto? Todos creían que era su secreto, esa piedra, y resulta que eran todos los que iban a pescar ahí. Entonces, aunque ellos se esfuerzan en decir, esto no se lo digas al otro, pues todos saben de todos y todos van a los mismos sitios. Entonces, al final, da un poco igual. Yo le prometo que no le voy a decir a nadie, pero pues, al final todos me dicen lo mismo. Bueno, hasta aquí todo muy bien. Pero de repente se acabó todo. ¿Y qué pasó? En toda la región tenemos un problema súper serio de seguridad. Y lamentablemente, por dos razones. No sé si saben, pero la mayor parte de las playas de Jalisco están privatizadas. Y eso es porque alguien con mucho dinero compra una extensión grande de tierra, hace un superhotel y te dice, aquí no puedes pasar. Bueno, pues los señores que vivían en Chamela los echaron a balazos, mataron a 3. Y los que estaban ayudándonos más. Pero a partir de ahí ningún pescador quiso sacar la cabeza, ser líder o destacar más que los demás, precisamente por eso, por miedo a que
les fuera a pasar algo. Y no solo eso, esto fue en 2015, ya pues se calmó la cosa, los pescadores ya tenían otro ánimo. Pero de 2 años para acá, el narco se metió hasta la médula. Mataron a otros 3 que eran de los que más nos ayudaban. Y ahora ya nadie quiere hacer nada. Ya no tienen ganas de hacer el refugio pesquero, nadie quiere hacer ningún trabajo, nadie se esfuerza, nadie respeta vedas, nadie respeta tallas, nadie respeta normativa. Esto es una selva, cada uno hace lo que le da la gana. Muchos vendieron sus lanchas y sus redes por miedo a que, en dado caso, el narco diga, ahora quiero tu servicio y me vas a llevar 2 toneladas de droga hasta allá, y si no, te voy a matar. Y luego resulta que esas lanchas las están comprando los propios narcos y se están haciendo con todo el control de la flota. Y lo más jodido, con todo el control del producto también, porque los pescadores que trabajan para ellos simplemente son empleados que dicen, vete a pescar, te pago tanto, pero todo este pescado es para mí y yo me lo venderé en otro sitio donde más me convenga. Entonces tenemos un problema súper serio. Hay una descomposición total de la pesca y del sector pesquero, hasta el punto de que la gente se va por miedo, que abandonan su actividad, pescadores que llevaban 40 años trabajando. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, que a mí me da mucha envidia cuando veo sus trabajos y veo lo bien que trabajan con la comunidad, con la gente. Bueno, hola, hola. ¿Sí está bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema que les voy a presentar aquí es sobre mi trabajo de tesis que estoy desarrollando en la maestría ICEMAR en La Paz. Mi tema lleva por título... Ah, bueno, el título de mi trabajo de tesis es El estado actual del sector pesquero ribereño con enfoque en la seguridad alimentaria del Golfo de Ulloa en Baja California Sur. Bueno, retomando lo que hemos platicado alrededor de este congreso, pues de la falta de apoyo que ha habido para los pescadores en la actualidad, esto se genera que viven en un entorno adverso. Sumado a que, pues, por lo general, no, sus artes o el tipo de pesca están deteriorados, perdón. Los apoyos económicos que reciben son nulos o escasos. La retribución que actualmente están recibiendo por la venta de su producto es bastante baja, por lo que reportan ellos. Y los niveles que pues actualmente se presentan en sus localidades son de una marginación de media a alta. Esto se relaciona con los niveles de pobreza, lo que termina también ocasionando que su seguridad alimentaria se limite o se comprometa.
Para algunos que no conocen este término de seguridad alimentaria, pues básicamente la FAO lo define que en todo momento todos los miembros de un hogar tienen que estar, tienen que tener disponibilidad de alimentos que puedan acceder a ellos mediante el consumo directo, en este caso como son de pescadores, mediante la pesca, y que sus alimentos sean tanto nutritivos como diversos. Basándonos en estos criterios, podemos clasificar a una población, a estudio. Se propone este tipo de como semáforo, donde el nivel óptimo pues, sería el grado de color verde y una inseguridad alimentaria severa sería pues, la de marca de color rojo, sumado a los indicadores que les he estado comentando hasta ahora. De otros estudios que he podido leer, en el caso de Brasil se pudo comprobar que los pescadores relacionan sus trabajos cuando estos se ven, de la pesca se ven limitados con otro tipo de trabajo que puedan encontrar dentro de la zona, como también puede pasar aquí en Baja California Sur, perdón, que se ha encontrado mediante el estudio de Fickenbein en 2015, que hay una flexibilidad en este tipo de encontrar otro tipo de empleos alternos cuando hay una baja en su nivel económico, ya debido a problemas, por ejemplo, como el que pasó del COVID, donde no pudieron salir a pescar por el cierre de puertos o por alguna otra índole ambiental. Entonces, nuestro trabajo está enfocado en 4 pilares, donde estaría el rendimiento óptimo de las capturas dentro de una serie histórica. Si estos han sido comprometidos en cuanto a su abundancia por efectos climáticos, si esto ha ocasionado que el nivel económico de los pescadores se ha ido a la baja y si han sido o han tenido maneras de poder subsistir o de transformar cuando han tenido problemas de este tipo. El área de estudio se encuentra en Baja California Sur, en la zona occidental, que es el Golfo de Ulloa, abarcando de la comunidad de Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro. Se sabe hasta el 2014 que el último estudio que realizó la Coneval queda alrededor de 26 comunidades pesqueras con casi 8,000 pescadores, bueno, habitantes, perdón, con casi 1,000 embarcaciones con permisos y con alto grado de marginación. Este estudio se realizó primeramente con un análisis de avisos de arribo, estos proporcionados por Conapesca, donde se identificaron las pesquerías que son más importantes en la zona en cuanto a volumen y valor. Para estimar la abundancia se relacionó la captura por unidad de esfuerzo, donde nuestro esfuerzo fue la captura por día efectivo. Para poder relacionarlos con las variables ambientales, se les seleccionaron las que son, que tienen, con base en la literatura, repercusiones en esa zona, que es la parte de la salinidad, el patrón norteamericano, la temperatura superficial, la clorofila A y la oscilación decenal del Pacífico. Con esto se realizaron modelos aditivos generalizados para poder saber cuánto ha afectado a la abundancia cada una de estas variables. Para saber el nivel socioeconómico y de seguridad alimentaria de los pescadores, se realizaron encuestas. Estas se dividieron en 3 niveles, donde primero se creó un perfil del pescador, para saber, por ejemplo, su edad, su tiempo que tiene siendo pescador, para saber la experiencia. Esto pues nos generaría como una base para saber si un pescador experimentado tiene mayor eficacia para poder realizar su aspecto en cuanto a la resiliencia, es decir, pues tiene mayor soluciones, por así decirlo. Otro aspecto que fue el de seguridad alimentaria, aquí se tomó como base la puntuación que propone el World Food Program, que es una frecuencia de consumo básicamente de distintos grupos de alimentos. Cada alimento, que más adelante les presentaré, tiene un nivel nutricional y básicamente por cada pescador y su familia se toma un puntaje de los últimos 7 días lo que han consumido. Se toma también la parte importante de la importancia del pescado en la alimentación, porque sabemos que es el principal producto que ellos pueden obtener y si ha habido como tal una escasez en sus alimentos en el último año. En cuanto a la parte económica, se preguntó su número de dependientes y si estos también aportan algún ingreso a la familia. También para saber alguna afectación en su nivel de ingresos, se preguntaron afectaciones. Como pueden ver, ahí hay una tortuga careta careta. Esta tortuga aparece ahí porque en los últimos años hubo una implementación de un refugio pesquero donde
Se sabe que los pescadores tuvieron que cambiar zonas de pesca, algunos artes de pesca, entonces lo que muy posiblemente les generó un costo en producción. Y finalmente, pues estimaría la resiliencia con base a la capacidad del pescador para poder restaurar su nivel de ingreso en cuanto al alimento, después de una persona. Pudimos encontrar que las pesquerías de esta zona, que es donde se hicieron las encuestas, que es la localidad de San Juanico, Las Barrancas y El Chicharrón, que si bien no están completamente alejadas en cuanto a la zona, porque es una zona que abarca bastantes kilómetros, si bien tiene un margen de diferencia en cuanto a marginación y pobreza bastante marcado. En el caso de las pesquerías estas son todas las pesquerías que se realizan en el Golfo de Ulloa. Hay más, pero estas son las representativas que pude localizar. Las que están marcadas en negrita son las que representan esas 3 localidades. Se pudo saber que la pesquería de mayor importancia de esta zona en cuanto a la escama es la de Verdillo. Aquí los pescadores nos comentaron que han notado que este producto está yendo muy a la baja en cuanto a lo que solían sacar en otros años. Ellos, de palabra, cuando pude tener la comunicación con ellos, me dijeron que ya hace falta como tal un estudio para que se pueda meter en veda este organismo, porque ven que ha estado disminuyendo muy drásticamente. Pues básicamente en nuestro estudio de los modelos se encontró que la productividad primaria, que es un valor que está muy presente en esta zona del Golfo de Ulloa, pues es donde que afecta o hace que varíe mayor la abundancia. En el caso de la langosta, el patrón norteamericano salió como la variable que mayor afecta a este organismo. En el aspecto socioeconómico, perdón, se encontró que las familias de esta zona están integradas alrededor de 4 integrantes. Hay un ingreso condicionado. Esto se debe de que cada localidad, a pesar de que no están tan lejos en cuanto a distancia, tienen cierta facilidad para poder conseguir algún producto, o sea, extraerlo. En el caso del chicharrón tiene mayor facilidad de extraer escama a comparación de las otras 2 zonas que tienen facilidad de extraer langosta. Entonces, dependiendo del producto que puedan extraer, va a estar condicionado su nivel de ingreso. En cuanto a la localidad de Chicharrón, que es la localidad que tiene mayor marginación y pobreza, se encontró que aquí solo el 25% de los encuestados cuentan con algún empleo alterno a la pesca. En el caso de San Juanico, este es diferente a esa localidad. San Juanico se caracteriza, perdón, por ser una zona donde llega mucho extranjero, mucho norteamericano, porque ahí es una zona para poder hacer surf. Entonces, eso ayuda mucho que haya más empleos alternos que se deben a este tipo de turismo que se está generando en la zona. En cuanto a las afectaciones en el nivel de ingresos, se encontró que el COVID fue la que mayormente se reportó, perdón. Esto pues generó altos costos de operación, hizo que el producto bajara mayor que en otras ocasiones. Algunos pescadores de plano no pudieron salir a pescar más que para poder alimentarse y pues también documentaron que su captura en las pocas veces que podían salir bajó más del 50%. En cuanto al puntaje, se encontró que en cuanto hablamos de media, de promedio, ningún pescador o ningún hogar de los pescadores se encuentra en un estado que pueda condicionar su seguridad alimentaria. Todos estaban arriba del promedio, que es que muestra por ahí, de este lado, que es aceptable, que es el que propone el World Food Program. Todos estaban encima de eso. Solo una localidad en el Chicharrón se encontró al límite, que sería la que se reporta ahí en amarillo. Se le preguntó también si en el último año han tenido problemas en su alimentación. Casi en las 3 localidades, el 40% reportó haber tenido escasez de alimentos. Esto se debe, lo comento, gracias. A las causas principalmente, pues en el caso de la localidad de San Juanico, el COVID fue el principal afectación en este caso, pero obtuvieron soluciones. Las soluciones que dentro de la cooperativa se prestaban dinero. Cuando así no tenían el nivel de ingreso óptimo, se podían pedir préstamos dentro de la cooperativa. Lo mismo pasó para el caso del chicharrón.
Si bien aquí también reportaron el problema, la problemática del que tuvieron afectaciones en su pesca por el mal clima, cuando esto pasaba podían también generar o tener un ingreso debido a los préstamos que se originan de la cooperativa. Y finalmente, para el caso de Las Barrancas, esta localidad pues también se encontró semejanzas con las otras. Esa parte de las conclusiones, pues básicamente concluimos que el sector pesquero ribereño de esta zona obtiene una mayor ganancia debido a años donde hay una mayor propiedad primaria. Esto debido a la naturaleza de la zona. Los pescadores de San Juanico tienen mayores oportunidades de empleos alternos. Esto debido a que es una zona que está creciendo en cuanto a turismo y les facilita esta condición. Se sabe que las cooperativas son de vital importancia, ya que estas ayudan a los pescadores económicamente y también brindan herramientas para ejercer su actividad económica. Y ya finalmente, pues, pudimos encontrar que los pescadores de esta zona cuentan con seguridad alimentaria, tienen estrategias para restaurar su nivel de ingreso en momentos donde la pesca no es redituable. Sin embargo, la calidad de diversidad está condicionada en momentos donde los precios de sus alimentos pueden subir. Hola, buenas tardes. En esta ocasión vengo a presentar una investigación que se desarrolló a través del proyecto Pesca y Petróleo, en el cual estoy colaborando, y pues aquí queremos presentar los resultados de unos grupos participativos que realizamos en 2 localidades costeras, en el cual mapeamos la percepción de la pesca de pequeña escala desde un contexto histórico y uno actual, dentro de la convivencia que tienen los pescadores con la industria petrolera. Como antecedentes tenemos talleres participativos que fueron realizados pues, en PP1, que también fue Pesca y Petróleo, fue como la primera etapa del proyecto, y estos fueron realizados entre 2017 y 2018 solo en la costa tabasqueña, en el Golfo de México. Entonces, en este momento le decíamos a los pescadores a través de mapas participativos que si cuál era el orden que ellos veían en el mar, en el Golfo de México. Participaron con nosotros, nos decían el orden, y en esta segunda etapa del proyecto buscábamos como objetivo con pescadores de 2 localidades, ahora de Tabasco y de Campeche, ver cómo estaba la dinámica espacial o cómo ellos veían desde su percepción la dinámica espacial que tiene justo la pesca de pequeña escala en la localidad de Barra de San Pedro y Emiliano Zapata, que es en Campeche, y Barra de San Pedro en Tabasco, justo para identificar qué estrategias han tomado ellos después de ver cómo está su orden, cómo nos habían dicho que estaba su orden, ante la expansión de la industria petrolera, que estos son unos mapas que puse, y en otro momento les voy a explicar. La metodología que utilizamos fueron grupos focales, en el cual le preguntamos cuál era su pesca histórica y ellos nos dijeron en ambas localidades que desde 15 años atrás era como cuando habían empezado a notar los cambios que se habían dado justo en ese espacio, ¿no? Que compartían con la industria de hidrocarburos. Y la actual que fue el año pasado, 2021, cuando se hicieron los grupos focales. Entonces, también hicimos otra actividad que llamamos el pescado nuestro de cada día, que también le queríamos preguntar cómo se había diversificado sus ingresos. Lo dividimos en 3 partes, con vértebras de
esquema de un pescado, en el cual cada vértebra tenía un color que representaba ingresos monetarios, que estos eran producidos por la familia, toda la familia como proveía un ingreso, los ingresos monetarios gubernamentales, o sea, un efectivo dado por el gobierno, y ingresos no monetarios, que esto eran pues apoyos, como vales de gasolina, apoyos en lanchas, redes, enseres. Y bueno, las dos localidades de estudio pues colindan con el Golfo de México. Barra de San Pedro, como pueden ver, tiene el río Sumacinta, que sale una bocana con el Golfo de México, y Emiliano Zapata tiene directamente la playa en su línea costera. Como unas características de las localidades, ambas están dentro de áreas naturales protegidas y ambas pertenecen a sitios pesqueros de cada estado. Son una de las principales sitios pesqueros de cada estado, tanto Tabasco como Campeche. Y algo característico de ambas localidades es que pues su pesca, por ejemplo, en el caso de Barra de San Pedro, ellos tienen muelles pesqueros, dado que tienen sus muelles dentro del río Sumacinta, y de ahí salen a la bocana que boca al Golfo de México. Y luego Emiliano Zapata tiene una característica que es sus playas, sus lanchas la ponen en la playa, entonces para proteger sus embarcaciones usan gramping para moverlas costera y así protegerlas pues de robos o de cambios climáticos. Bueno, como primeros resultados obtuvimos dos. Uno de los grupos focales. Les dimos a los pescadores los mapas y ellos nos ayudaron a crear pues el movimiento que han estado pasando en el mar, desplegada de las estrategias pues de subsistencia ante un nivel, ante el aumento de la industria de hidrocarburos. Y la otra fue pues justo la diversificación de los ingresos que tienen cada uno de los pescadores en sus hogares, la cual pues es diferenciada de pescadores jóvenes y pescadores de mediana edad. Bueno, como parte de la movilidad espacial que han tenido los pescadores, hubieron como dos momentos. Los reajustes justo en los espacios de pesca, y debido a estos reajustes, en estos 15 años han cambiado sus artes de pesca. Como resultados, pues también tenemos que tuvieron mayores riesgos o ahora tienen mayores riesgos ante el clima o el paso de barcos y robos, y también ante la inseguridad marítima que tienen. Entonces, este primer mapa, bueno, hay como un polígono que voy a acercarte que tienen los pescadores, y justo en la mañana decía uno de los pescadores, que también es de Centla, esos son los polígonos que él justamente describía, y ese es el polígono que tiene 5.500 metros alrededor de cada plataforma. Esa es la zona de Campeche, y bueno, además cada plataforma, que son o pozo, ya sea activo o inactivo, que son los triangulitos, tienen una zona de seguridad de 2.500 metros. O sea, está la zona grandota y además cada pozo tiene otra zona de seguridad. Entonces, justo también lo que él explicaba, entre más puntos hay, más zonas de seguridad, o sea, mucho más grande. Y bueno, la pesca histórica de Emiliano Zapata, pues justo ellos nos narraron que pescaban antes de que estuviera tanto la infraestructura expandida, hace 15 años, en donde ahora está un montón de plataformas, y esa era su pesca que ellos realizaban, y ahí utilizaban artes de pesca con anzuelo. Ahora ellos se han visto desplazados y en la actualidad pues están volviéndose más costeros. No sé, pero ahora debido justo a que tienen la problemática que están invadiendo una zona de seguridad, y pues debido al paso aquí en Ciudad de Carmen, petroleros, entonces este es el cruce que tienen los barcos, y no pueden estar pescando en esa zona también por ese paso de barco.
de la pesca histórica que tiene Barra de San Pedro fue el caso contrario. Ellos, pues antes eran más costeros, o sea, pescaban 40, 50 millas de la costa, y ahora, bueno, hasta el 2021, ellos se alejan de la costa para buscar la pesca, ¿no? Entonces ahora se dedican a una pesca que ya no es de red, sino es más de anzuelo. O sea, como que la actividad se creó al nivel. Esto, bueno, en ambos casos tienen riesgos. O sea, uno es en Emiliano Zapata los riesgos de los barcos, que claro, también comparten con los de Barra de San Pedro, pero justo Emiliano Zapata, por estar más cerca de las tuberías y del cruz de la salida de Ciudad del Carmen, pues tienen más el tránsito de barcos. Y el riesgo más incrementado justo para los de Barra de San Pedro, pues es que ellos pues entran dentro de las zonas de seguridad. Y otro de los riesgos que tienen también justo pues es el clima, ¿no? Entonces tardan más tiempo, los de Barra de San Pedro yendo a pescar hasta allá, ellos dicen nevados, tardan de 5 a 15 días, entonces se quedan todo ese tiempo pescando y pues regresan, ¿no? Y los del Emiliano Zapata, bueno, aquí están en las dos localidades, los de Emiliano Zapata pues es una pesca más costera, entonces van y vienen, tiran redes, regresan y pues lo máximo que tardan son 2 días. Y otra de las cosas que también es la inseguridad. Justo en esta, voy a hacer muchos robos de piratería, que se supone que en esta área debe de cuidar la CEMAR, Secretaría de Marina, y debe de cuidar la infraestructura petrolera, por eso están esos polígonos, pero ni tienen la capacidad de cuidar tanta infraestructura petrolera y tampoco cuidan la seguridad de los pescadores. Y bueno, como en la parte de diversidad económica, tenemos de cada vértebra, sacamos pues lo que nos dijeron los pescadores desde sus diversidad. Por ejemplo, en Barra de San Pedro hay una relación de menor edad en cuanto a los ingresos, o sea, los pescadores más jóvenes tienen menos entrada de dinero y los que tienen más edad, pues ellos pues tienen una mayor diversidad, perdón. Bueno, en Barra de San Pedro su mercado es internacional, o sea, como capturan Huachinango y Besugo, pues ellos exportan a Progreso, entonces tienen un mercado que ya no solo es nacional, sino también es internacional. Y esta localidad precisamente es dedicada solo a la pesca, o sea, no tienen otro tipo de actividad, también por la zona geográfica en la que se encuentra. En el caso de Emiliano Zapata, pues sí, hay mayor diversidad de ingresos, se dedican a la carpintería, agricultura, la ganadería, tienen otros tipos de apoyo, derivado que justo en Carmen está la zona de Campeche y tienen más apoyo por parte del Estado y por FEMES. Entonces, también tienen apoyos que no son monetarios, como redes, PACMA, refacciones. Y bueno, aquí hay más adultos mayores en la pesca. Casi todos fueron adultos mayores los que nos contestaron y sus mercados son regionales, ya no son internacionales. Como parte de la reflexión, pues bueno, sí, el desarrollo petrolero determinó los espacios marítimos, hizo que sus adaptaciones fueron cambiando también en cuanto a sus artes de pesca, son diferenciados un efecto de una localidad a otra, pues claro, una tiene una mayor diversificación de entrada económica, pero tiene menos pesca, como es Emiliano Zapata, y Barra de San Pedro, pues sí, sale más, o sea, son dedicadas al palangre, tienen un mayor ingreso económico, pero dedicarse a redes, a equipo con anzuelo, pero tienen menos diversificación de entrada económica. Y bueno, eso, pues en ambos casos, pues sí han perdido espacios. Uno ha optado, por ejemplo, el caso de Emiliano Zapata, de saltarse estos zonas de seguridad con tal de alcanzar más producto, de tener más captura, y Emiliano Zapata pues ha optado por retraerse de pescar más lejos, porque además también su nivel económico y la captura ya no lo ven tan necesario. Y bueno, eso sería
Bueno, entonces hoy voy a continuar con lo que veníamos hablando ayer, pero voy a hablar un aspecto específico que es precisamente la construcción de esa área de reserva para la pesca artesanal, ¿cierto? Que es muy importante, fue de forma participativa y con voz de las comunidades, porque precisamente juntos somos más fuertes. Muy importante, el área de reserva se llama Arojo Anamia, es un lenguaje guayunaiki que significa pesca responsable. Ellos mismos definieron su nombre y así la quisieron llamar. Bueno, ayer presenté esta diapositiva, realmente el proceso es muy largo, pero solo quiero resumirlo en 3 pasos. Identificamos las problemáticas en el territorio, ¿cierto? Mencionaba que eran algunos indicadores de sobrepesca. Para eso, precisamente, se iniciaron las primeras fases, que son aprestamiento, desarrollo técnico preliminar y articulación institucional, donde, como su nombre lo dice, entre las instituciones, las autoridades ambientales, la autoridad de pesca, las autoridades de gobierno, ONGs, academia y demás, nos juntamos a analizar esa problemática, ¿cierto? Esa problemática local. Se conformó la mesa técnica de pesca artesanal, donde se discutieron y se hizo la construcción técnica, operativa, logística y demás para llegar a territorio y venir al siguiente paso, que es el trabajo en campo con estas comunidades, que es fundamental. De ahí en adelante las comunidades participaron en todo momento y la última fase, que es lo que estamos en proceso, que vamos. Bueno, entonces todas las fases iniciales institucionales se llaman, así como está arriba, articulación interinstitucional. Eso se logró, fueron muchas reuniones, capacitaciones, diálogos, construcción conjunta, pero se llegaron a acuerdos institucionales muy importantes para luego bajar a territorio, bajar con las comunidades, estamos hablando de que son 60 comunidades, y había que ganarse la confianza de ellas, ¿cierto? Y no es fácil, son comunidades indígenas con necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Que no tienen ni siquiera agua en sus territorios, agua potable. Entonces es muy difícil, pero se logró con la confianza y esa parte, todo ese bloque de socialización fue fundamental para ganar en eso, ¿cierto? Ganar confianza, ganar credibilidad, no solo del proceso, sino de las instituciones. Después de ese ciclo de trabajo conjunto con las comunidades, empezamos un ciclo de diagnóstico participativo. Y ahorita les voy a hablar un poco, pero aquí el conocimiento local fue fundamental para ese diagnóstico. Había información técnica, pero el conocimiento es clave allí. Luego empezamos también en territorio, junto con estas comunidades, un proceso de formulación para llegar finalmente a acuerdos. Y aquí es muy claro este mensaje que tenemos allí, que es involucrar a las comunidades desde un principio, y gracias a eso fue que este proceso ha sido relativamente exitoso. Bueno, y finalmente, con lo que vemos en la barra abajo, pues a partir de toda esa información y construcción participativa y conjunta, lo que se ha logrado precisamente es empezar en la construcción de un plan de ordenación pesquera ya bajo los términos y la normatividad legales, de tal modo que se pueda gestionar recursos e implementar de forma correcta en el territorio. De los ciclos en el territorio étnico, como los mencioné, ya mostré las etapas. Primero, socialización y construcción de confianza. Segundo, diagnóstico. Y como lo mencioné ayer, estas son comunidades altamente deprimidas, en su mayoría analfabetas. Y para recoger esa información, para un diagnóstico pesquero, para actualización de ese diagnóstico, usamos metodologías como esta, ¿cierto? Encuestas muy visuales, donde ellos solamente tenían que chulear o marcar una X y ya. Allí no tenemos información de datos, no tenemos información numérica y demás, pero luego se contrastaban con otras bases de datos y la idea era actualizar, ¿cierto? Lo que buscamos eran unas tendencias y unas necesidades para satisfacer esas problemáticas. Que las problemáticas fueron estas, precisamente se usaron en todos los territorios metodologías de Metaplan, donde se explicaban cuáles eran los problemas y ellos mismos planteaban sus soluciones. Aquí vemos tarjetas en rojo, donde son los problemas, y tarjetas en azul, donde ellos proyectaban sus soluciones. Y esas son las posibles soluciones que ellos definieron. La primera, y muy importante, ellos están solicitando organizar la pesca, ¿cierto? Su actividad pesquera, están teniendo unas problemáticas enormes y necesitan organizarla y ordenarla. La segunda, si bien tenían una zona de pesca artesanal exclusiva, era muy pequeña, llegaba hasta los 30 metros, perdón, de profundidad, ellos iban mucho más allá, ¿cierto? Y estaban sintiendo que los recursos estaban no solo agotando, sino que podrían tener de pronto conflicto a futuro con los industriales. Actualmente no hay pesca industrial, pero podrían tenerlo.
Además, por supuesto, generación de incentivos, asistencia técnica y, muy importante, fomentar la asociatividad. Estos son, a pesar de que son comunidades y todos son familia principalmente, pero están dispersas en el territorio y no forman asociación. Entonces, solicitaron precisamente desarrollo organizacional, asistencia técnica y ese apoyo en formación organizacional. Después de todo este trabajo en campo, se logró firmar con estas 60 comunidades y, muy importante, con la Autoridad Nacional de Pesca en cabeza del director y el alcalde del municipio, se logró firmar un acuerdo de voluntades. El director viajó desde Bogotá, fue allí al territorio y el alcalde fue también al territorio mostrando como esa necesidad, o más bien esa importancia de hablar, de tener un diálogo directo con las comunidades y establecer acuerdos formales. Esto fue en diciembre del año pasado realmente, y se acordaron 3 puntos. El primer punto fue precisamente delimitar esa área de reserva para la pesca artesanal, esa zona exclusiva de pesca artesanal. En la tabla que ustedes ven allí son las propuestas de las comunidades, hasta dónde ellos querían llegar, y en un consenso, en un trabajo, también un taller de construcción de acuerdos con ellos, llegaron a un consenso que querían 100 brazas o 200 metros de profundidad como límite norte del área de reserva. El segundo punto es que las mismas comunidades se comprometen a pescar en esa área de reserva a partir de un enfoque de buenas prácticas pesqueras, pero que las prácticas pesqueras van a ser identificadas o construidas por ellos mismos, a partir de lo que ustedes ven ahí, que es un tarjetón que diseñó la Universidad Magdalena de la mano con la Autoridad de Pesca, donde ellos han trabajado en múltiples comunidades del territorio, tanto en el Caribe colombiano como en el Pacífico colombiano, y se identificaron esas 15 herramientas de manejo pesquero, donde las comunidades votan y deciden cómo va a ser la pesca en el territorio, ¿cierto? Entonces es muy importante porque en estos territorios que son tan alejados del centro del país, Colombia es un país totalmente centralizado, y esto es un territorio donde el Estado prácticamente no tiene presencia, pues al no tener presencia no va a tener vigilancia y control. Entonces, mediante este tipo de herramientas, las comunidades van a estar empoderadas para no solo hacer uso de aprovechamiento, sino también controlar y vigilar sus recursos. Y el tercer punto del acuerdo de voluntades que se firmó es que las instituciones, las que están allí representadas, que son la autoridad de pesca, las autoridades ambientales locales, el municipio y con apoyo de la GIZ, vamos a formular 2 documentos. Uno, un plan de ordenación pesquera a corto, mediano y largo plazo, de tal modo que sea la ruta precisamente, o la hoja de ruta para ordenar la pesca en el territorio. Y el segundo punto, un proyecto que en Colombia hay una fuente de financiación que se llama regalías, ¿cierto? Las regalías que generan los hidrocarburos, el carbón y demás. Pasar un proyecto allí que hay recursos para poder implementar este plan de ordenación pesquera en el corto, mediano. Paralelo a eso, se construyeron pilotos de pesca responsable, y esto es muy claro porque de todos modos hay que empezar a mostrar a las comunidades que, si bien ellos van a definir cuáles son las reglas de juego, cuáles son las herramientas de manejo que van a emplear, pues hay que empezar a hacer pilotos en el territorio. Y a partir de un proceso de sensibilización, esto no costó un centavo, lo único que costó fue ir a territorio, hablar con ellos, establecer talleres, capacitaciones, sensibilizaciones y demás. Pero entonces, a partir de un proceso de sensibilización que empezó precisamente con un diagnóstico, ¿cierto? Enseñarles, conocer sus necesidades, enseñarles todo lo relacionado con temas de pesca, su nivel socioeconómico y demás, y capacitaciones en buenas prácticas pesqueras, monitoreo participativo y herramientas de manejo pesquero, se construyeron y se identificaron acuerdos específicos de pesca, consensuados. Ellos mismos definieron cuáles y en qué se querían comprometer, y esto los mostré ayer, ¿cierto? Que unos de ellos son precisamente artes selectivos y demás. Lo importante es que son consensuados y ellos se comprometen a eso a partir de un problema de un proceso de sensibilización. Aquí ven precisamente cómo ellos firman el acuerdo en sus territorios. En cumplimiento de ese acuerdo de voluntades, que tenía 3 puntos, y uno de ellos fue delimitar esa zona de reserva, esa zona exclusiva de pesca artesanal, el gobierno nacional, en cabeza de la Autoridad de Pesca, emitió en agosto de este año esa resolución que viene allí, que es la 1761, y que básicamente es la que establece
esa área de reserva para la pesca artesanal significa que los pescadores artesanales pueden hacer uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos pesqueros en el territorio. Lo voy a pasar muy rápidamente. Esta resolución tiene varios artículos, pero me quiero centrar uno, pues, donde dice que establece cuál es el límite y demás. Son 128.511 hectáreas de territorio del área de pesca. El artículo 2 habla de lo que se permite y está muy claro allí. Solamente se permite la pesca de subsistencia, pesca comercial y pesca comercial artesanal y pesca deportiva o pesca recreativa. Y el tercer artículo habla de las prohibiciones, ¿cierto? Aquí lo único que se está manejando, porque es una zona de manejo, es la actividad pesquera. Solo se prohíbe la pesca industrial, otras actividades ya tengan que ver con seguridad nacional, desarrollo nacional, lo demás se pueden permitir sin ningún problema, pero se está deslimitando realmente la pesca industrial. El cuarto artículo habla de medidas regulatorias y no regulatorias, y allí es muy importante porque ellos son los que van a definir cuáles son sus medidas regulatorias y no regulatorias, y esto se relaciona precisamente con el acuerdo, con el segundo punto del acuerdo de voluntades. Y el artículo 5, que era a lo que quería llegar, es el sistema de gobernanza. La misma resolución dice, vamos a conformar un sistema de gobernanza donde trabajemos todos unidos, ¿cierto? Donde conformemos precisamente todo ese proceso participativo, lo dejamos y definimos una estructura de gobernanza. El monitoreo también va a ser participativo y la gestión y las infracciones van a estar todos allí. Y quería terminar con esto precisamente porque el sistema de gobernanza que estamos en este momento, y este era uno de los que van en proceso, estamos construyendo el sistema de gobernanza a partir de esta iniciativa, lo mencioné ayer, ellos mismos empezaron a conformar esto que se ve aquí, que es la Federación Municipal de Pescadores Artesanales. Eso no existía, y a partir de todo este proceso de sensibilización y participativo, ellos están organizando y están creando capacidades en el territorio, de tal modo que esa estructura de gobernanza se pueda manejar desde la federación con otros actores de la mesa de pesca, pensando precisamente en todos los bienes y servicios que tiene el territorio, pensando en las bellezas escénicas y las áreas protegidas que tiene el territorio, que como lo mencioné ayer, hay un parque nacional natural, esta primera bahía. Estas dos bahías que están arriba están en la ruta declaratoria de un área marina protegida. Y abajo hay otra área marina protegida, y el polígono que está fuera redondo representa esa área de reserva para la pesca artesanal, que sin duda es un mosaico de conservación y que se proyecta o se podría proyectar como una OMEC, otra área marina de conservación. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, y a todas las entidades que están viendo. Es nuestra última charla. Pues muy buenas tardes a todos, yo soy el último ponente y con mucho gusto les voy a presentar mi trabajo de maestría que lleva como título Ventajas competitivas del sacrificio de pescado por punción cerebral, que es una técnica japonesa que se denomina Ikejime, pero en el mercado mexicano. Entonces, actualmente yo estoy cursando un posgrado en oceanografía costera, estoy cursando mi maestría en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, en la Facultad de Ciencias Marinas. Entonces, pues los responsables de ese trabajo soy yo, José Alberto Cepeda Domínguez,
y que es investigador de la universidad, Mario Alberto Galaviz, que es también investigador de la universidad, y Francisco Vergara Solán, que él trabaja en la Universidad de Baja Sur, pero también pertenece al MSC, que es de certificación de pesquería. Entonces, entrando un poco en contexto de los que les quiero explicar, es que en todas las pesquerías ribereñas y de pequeña escala, es que existen 1001 artes de pesca, pero las tres más tradicionales es pesca por anzuelo, pesca por trampas o pesca por red. Pero a pesar de que son diferentes artes de pesca, comparten algo en común, que es que el organismo se estresa demasiado antes de morir, lo cual va a degradar mucho la calidad del producto final, que es lo que queremos consumir, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo es que se degrada. Entonces, con base a eso, y también aparte estoy relacionado en el comercio de pescados y mariscos por parte de mi familia en el estado donde vivo, me surgió la siguiente pregunta de investigación, que es si el método de sacrificio en organismos proveniente de las pesquerías va a mejorar el precio del producto final. Entonces, como una introducción a este tema, es que tenemos que la calidad del producto, ya sea de tierra, de agua, en este caso pues es de peces, va a estar relacionada muy estrictamente con el sacrificio y el procesamiento del mismo. Y una manipulación inadecuada de este tipo de sacrificio va a afectar mucho el precio que puede alcanzar en el mercado por dicha degradación de la calidad. Y entre los procesos más comunes que tenemos para sacrificar peces aquí en México es por asfixia, lo extraes de su medio y lo dejas que se ahogue hasta morir. Y cuando está dentro de las posibilidades de la embarcación de X cooperativa es por shock térmico, que es simplemente agua de mar a unos -5, -10 grados, donde se introduce el organismo y lo dejamos hasta morir. Lo que podemos observar aquí se mira más o menos es lo que nosotros relacionamos como un organismo de calidad, que es que el filete esté drenando sangre, que huela lo que nosotros caracterizamos como pescado, que la branquia está roja, cuando es todo lo contrario. Si queremos preservar la calidad, queremos ver esto en un pescado, que esté el filete un poco más tenue, que los olores sean muy suaves, que huela a mar, que huela a algas, y la textura va a estar un poco más firme con este tipo de sacrificio, y aquí podemos ver la diferencia de uno con otro, ¿no? Por el contraste de la luz se ve un poco, no se nota mucho por los colores, pero más adelante lo voy a mostrar otras imágenes. Entonces, con esto la justificación de este trabajo es pues que las técnicas de sacrificio simplemente consideran que es buscar el aprovechamiento de un organismo a través de su muerte, y el beneficio que buscamos pues es simplemente en dinero económico. Y a pesar de que sabemos que la información en sacrificio de peces aquí en Latinoamérica es un poco escasa, porque con otros organismos como reses, puercos está muy bien estudiada, pues sabemos que influye en la calidad del producto final, aunque en peces esté un poco estudiado. Entonces, la hipótesis de mi trabajo es con lo que dice la literatura, con el tipo de sacrificio que estoy implementando yo, pues dice que prolonga el proceso de la degradación del músculo, pues entonces esto va a mejorar la calidad y la frescura y la vida anaquel del mismo. Entonces, el objetivo general de mi trabajo pues es determinar el sacrificio este tipo de sacrificio que estoy implementando en la importancia del noroeste de México, que es donde resido, y ver también la aceptación de este tipo de sacrificios en los sectores comerciales y la viabilidad técnico-financiera. Entonces, ya entrando a la metodología de qué fue lo que hice en este trabajo, la salida de campo que tuve donde fui a pescar es en Bahía de Los Ángeles, que es un poblado que se encuentra en México, en el estado de Baja California, en esta zona como tal que vemos aquí. Y como podemos ver aquí en este mapa, que son de distribución de especies, tanto de importancia de pesca deportiva como de pesca comercial, encontramos que cuenta con una gran distribución entre culerles, pargos, meros, baquetas, garropas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las zonas por donde yo estuve pescando para obtener mis organismos que fueron cureles fue esta zona que podemos ver aquí, que como lo marca el mapa, que es donde abundan muchas especies. Entonces, opté por utilizar una embarcación grande por el hecho de que quería asegurar para tener de extraer la suficiente muestra que tenía, por lo que me llevé a más personas de lo común que es para una pesca regular de 4 personas. Yo utilicé el doble, 8 personas. Fue pesca meramente con caña y carrete, utilicé línea de monofilamento como de líder y línea trenzada como el restante del sobrante del carrete. Entonces, aquí quiero especificar el que utilicé anzuelo tipo círculo. ¿Qué características tienen estos anzuelos? Que es que una vez que el organismo se engancha, este anzuelo tiende a irse hacia la orilla de la boca, como se ve en la imagen del medio, por lo que evitamos que el organismo sufra más al momento de que los anzuelos tipo J se los tragan, y para extraerlos es una bronca. Entonces, para asegurar estresar menos también el organismo, al momento de extraerlo, lo muy común utilizar es un gancho. Lo enganchas, lo sacas, pero ahí ya sufre una herida muy grande. Entonces yo opté por utilizar una red.
Todos los organismos que extraje fueron de este tipo de modo. Los saqué por medio de una red. Y una vez que los extraje, tuve 3 tratamientos. El tratamiento 1, que fue muerte por asfixia, que es lo más común que utilizamos. Lo extraemos de su medio, lo agregamos en un contenedor que cuenta la embarcación y ahí lo dejamos hasta que muera, ¿no? Ese pez tardó más o menos 1 hora en morirse. Ya imaginarán todo el proceso por lo que pasó y cómo habrá quedado la calidad del filete, ¿no? Y si bien se cuenta con hielo, pues se tapa con hielo, ¿no? Que en la mayoría de los casos, pues, no es así. El siguiente, pues, es shock térmico. Se cuenta con un recipiente con agua de mar, se le agrega hielo también. Se espera que la temperatura del agua esté como unos -5 grados y se agrega el organismo vivo y se deja hasta morir también. Ese tardó más o menos como unos 45 minutos en morir. El tercer tratamiento, que es el Ikejime, lo que trata mi trabajo, es una técnica que consta de 3 pasos, que se utiliza un kit de Ikejime, que simplemente es un punzón de acero inoxidable, junto con una varilla también de acero inoxidable, donde en el primer paso es destruir el cerebro, muerte cerebral, desangrarlo, y la inmovilización, que es la destrucción de todo el conducto nervioso. Entonces, en el paso 1, lo primero que necesitamos localizar es el cerebro. De manera general, en la mayoría de las especies se sabe que el cerebro se encuentra dentro de lo que es la línea del opérculo y el preopérculo. Sabemos que el cerebro está dentro de esta zona. Entonces, una vez que se ha localizado, se procede a insertar el punzón en esta dirección de frente, ya que si se hace de manera de arriba para abajo, una vez que se extrae, se necesita hacer una especie de palanca y no muchas veces la tienes al cerebro, por lo que es lo que se busca evitar. De manera directa, de frente, se destruye el cerebro de una y necesitamos de problemas, como se puede ver aquí. Ahí está, ya destruimos el cerebro. Entonces, una vez que se destruye el cerebro, ya el organismo automáticamente deja de producir hormonas y enzimas que van hacia la sangre y hacen que se degrade mucho la calidad del filete. Pero necesitamos desangrarlo también, porque ok, ya destruimos el cerebro, ya no va a producir enzimas, ya no va a producir hormonas, pero el pobre, una vez de que los traímos en el camino, el pobre estuvo luchando por su vida. Entonces, pues ya está algo estresado, ¿no? Entonces, para eliminar todo eso que no queremos que hace que se degrade el filete, se localiza el corazón, que regularmente siempre está en el inicio de las branquias, se desconecta lo que son las arterias de las branquias para que drene toda la sangre y ya no esté alimentando lo que tienen las arterias y las venas. Una vez que se hace ese corte, se hace otro corte en la aleta caudal para hacer otro desangrado. Entonces, lo que podemos observar aquí es simplemente desconectar las branquias del corazón. Hay otra manera también que se puede cortar directo el corazón y te toma menos tiempo, ¿no? Pero la técnica que decidimos utilizar fue desconectar las branquias como tal, como podemos ver. Ya se desconectó una, ahora se va a desconectar la segunda. Listo, ahí ya se desconectó como tal. Entonces, todas las hormonas y todas las enzimas que se produjeron del estrés antes de su extracción, ahí ya las estamos eliminando. Entonces, una vez que ya hicimos la destrucción del cerebro y el desangrado, ahora lo que queremos es destruir todo el cordón del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque una vez que los destruimos, las células se quedan sin una señalización para decir, ok, me morí o me voy a degradar más rápido, ¿no? Entonces, el producto se va a degradar eventualmente. Pero como ya no hay un sistema nervioso que controle eso, pues se prolonga mucho la vida en aquel, ¿no? Entonces, primero, una vez que hacemos el corte, lo que buscamos es encontrar este conducto que vemos así, lo que marca la flecha amarilla. Es muy importante no confundirlo con el conducto sanguíneo, porque no, la varilla ni siquiera va a entrar, ¿no? Entonces, una vez que se localiza el conducto nervioso, se procede a introducir la varilla. Y ahorita se va a ver ahí. Entonces se hizo el otro corte en la aleta caudal para hacer otro desangrado. Y una vez que se encontró el conducto nervioso, no se aprecia mucho aquí, pero en la imagen sí, este pequeño conducto que se ve en la línea, se procede a insertar la varilla y el organismo se va a empezar a mover, no porque esté vivo, sino porque estamos destruyendo el sistema nervioso y los músculos aún siguen vivos, pero son puros espasmos musculares. Pues los músculos siguen trabajando a pesar de que el cerebro ya murió, pero pues dejan de trabajar poco tiempo después, ¿no? Entonces lo único que hacemos aquí es acelerar ese proceso. Entonces, una vez que hicimos ese sacrificio, las diferencias que pudimos notar con el sacrificio normal que nosotros conocemos, que es asfixia, a comparación con el otro, pues las diferencias son muy claras, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacíamos como con calidad es esto, pero lo que realmente buscamos es lo otro, ¿no? Entonces, una vez que yo ya había asegurado todas mis muestras, pues las almacené en cajas tipo 2, que son simplemente cajas que son las más comunes para envíos de pescado. Las llené de hielo y pues las mandé hacia Ensenada, ¿no? Ya que de Bahía Los Ángeles a Ensenada, que es donde vivo, son como alrededor de 7 horas en carro. Entonces, ok, ya comprobé que el tipo de sacrificios influye en la calidad, pero el consumidor final va a notar esa diferencia. Entonces,
para ver si nota esa o si nota o no nota esa diferencia, hice unas pruebas que se les denominan pruebas orientadas al consumidor. Entonces, ¿de qué basa esta prueba? Estas pruebas son escalas hedónicas que simplemente lo que me van a decir es cuánto agrada o cuánto desagrada el filete. Y me van a calificar 4 atributos con calificación de 5 puntos. Un punto quiere decir que no le gustó para nada. 3 puntos que le dio igual y 5 puntos que es lo que le gustó mucho, ¿no? Entonces, de los 4 atributos que me calificaron fue olor, sabor, color y textura, ¿no? Entonces, se les da 3 tipos de filetes con los 3 tipos de sacrificio que tuve, pero es muy importante recalcar, y ahí se ven esos papelitos amarillos, no dicen qué tipo de sacrificio es simplemente un código para yo poder identificarlo, pero el consumidor no puede saber qué está viendo para que no vaya a influir en la calificación. Simplemente para evaluar el olor, o sea, agarra el plato, lo olfatea, aspira un poco de café, tengo que darle café natural para que el olor del primer filete no vaya a influir en el segundo, y así sucesivamente. Para el sabor igual, simplemente prueban, se comen una galleta de fibra que no saben absolutamente nada, es para limpiarse solamente la boca, toman un poco de agua mineral y así sucesivamente, para que no influya el sabor también de uno con el otro, ¿no? Entonces los resultados generales que tuve, tuve gente de todo tipo también, de gente que conoce de calidad y gente que no conoce, ¿no? Esta prueba se hizo en un restaurante que se llama Manzanilla, que es de un chef famoso, reconocido nacionalmente, que se llama Benito Molina, que afortunadamente tiene su restaurante donde yo vivo. Esta fue otra prueba que se hizo en el Valle de Guadalupe, que es una región muy concurrida también, donde se consume pescado. Es misma metodología, simplemente otro restaurante, ¿no? Entonces, tuve 3 pruebas con la misma metodología. Lo único que cambió fue el día posterior al sacrificio. La primera prueba que tuve fue 3 días después de que lo sacrifiqué. Y podemos ver que las diferencias en calificación son muy significativas entre asfixia, shock térmico e Ikejime, ¿no? Si recordamos, las calificaciones cercanas a 5 eran lo más ideal, ¿no? Entonces, ya viendo las calificaciones por atributo, podemos ver también que lo que es Ikejime, que es el de mero abajo, tiene una mejor calificación en todos los atributos que en los demás. Entonces, en la prueba 2, de manera general no se encontró tanta diferencia, pero por atributo, sí. Podemos ver que el Ikejime, que es el de mero abajo, también tiene mejores calificaciones y en color, que ni se diga. Ahí estuvo mejor calificado que los otros 2 tipos de sacrificio. Después, aquí también pues es importante recalcar que el filete ya tenían 7 días después de haber sido sacrificados, los pescados, perdón. La última prueba, que son 13 días después del sacrificio, también hubo diferencias entre todos los tratamientos, donde Ikejime también estuvo mejor calificado solamente en atributos de olor, color, en sabor y textura estuvo muy cerrado en shock térmico, pero aquí quiero recalcar que en esa prueba la mayoría de la gente me comentó que el pescado le gusta con las características que comenté en un principio, que huele a sangre, que huele a pescado, que la branquia está bien roja, pero una vez que yo les di la clase y se les da una clase de educación, más no se le puede obligar a que le guste lo que uno le ofrece, reconsideraron lo que ellos atribuyen como algo de calidad y lo evaluaron a como ellos quisieron, ¿no? Entonces sí influyó un poco la manera en cómo uno los explica, más no los puedes obligar para que califiquen algo que les vaya a gustar, ¿no? Y ya por último, hablando de un poco de viabilidad técnico-financiera en especies de la zona donde yo extraje mis organismos, ya sea cabrilla sardinera, garropa, jurel, baquetas, blanco, extranjera, es que el precio de lo que normalmente se paga de sacrificio normal, ya sea shock térmico o asfixia, a comparación de con Ikejime, va desde un 30 al 50% y ya por experiencia propia, a como actualmente está el mercado, se paga del doble al triple de lo que realmente se pagaría, ¿no? Aquí también hay que recalcar que los precios pueden variar conforme la estacionalidad del año y el cómo lo dicta el mercado. Y pues esto sería todo por mi parte.